No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. Espero que ustedes se acuerden todavía de la parashat de la semana pasada, en el que fueron 12 exploradores o espías a la tierra de Canaán para ver la tierra, si era realmente la tierra que Hashem había usado a Moshe para describir, una tierra que emana leche y miel, de ríos, de bosques, de buena tierra, de frutas y todas las frutas propias de la tierra, una tierra que llueve a su tiempo. Ellos mandaron estos espías y lamentablemente 10 de estos 12 volvieron trayendo malas noticias, asombrados por la diferencia de tamaño de la gente, por las murallas de las ciudades, amedrentados, regresan ellos trayendo noticia de que no podemos entrar en esta tierra, más nos conviene volver a Egipto. Entonces viene el juicio, muere gente, y viene el juicio de Hashem, un año por cada día, y allí aprendimos también que un día es como un año o como 1000 años, y que un día no necesariamente siempre será un día. Y ellos tenían que peregrinar ahora 40 años en el desierto, y eso no era todo. Y es que en estos 40 años iban a morir cada uno de aquellos que fueron contados entre los 600,000 cuando salieron de Mitzrayim. Entonces había una situación un clima bien difícil, una dificultad muy grande para aceptar la realidad de que no iban a entrar en la tierra de Canaán, y además iban a peregrinar 40 años en el desierto. Eso trajo un gran descontento, en vez de que el pueblo estaba a un paso de meterse en la tierra de la promesa. Entonces es en este escenario, en esta circunstancia, que aparece Korah llevándose atrás de él a Datán, a Abiram, y por poco tiempo también a un Ben Pelet, que, como ya nos fue dicho, sale de la historia gracias a la sabiduría de su mujer, si es cierto lo que los comentaristas del Talmud afirman. Se aprovecha Korah de una circunstancia. Cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas, cuando nosotros estemos viviendo, ya sea como individuo o como comunidad, o como familia, por momentos difíciles, es bueno dar doble atención, vigilar más, porque es cuando aparecen los oportunistas. Porque ellos piensan, si en esta situación
fácilmente yo voy a conseguir partido aquí, ¿no? Y cuando hay esas dificultades, ya sea en el entorno del individuo, de la familia, de la comunidad, de toda una nación, como fue el caso de nuestra parashá, como es el caso de nuestra parashá, entonces es un momento apropiado para que los Korah puedan ganar terreno para satisfacer sus ambiciones, sus celos, dar rienda suelta a sus celos, sus envidias, sus malos intentos. Todo gobierno que el populista ha logrado llegar a donde llegaron y hacer con las naciones lo que han hecho, lo han logrado, puede estar seguro de esto. Usted chequea las naciones que han enfrentado situaciones difíciles, pues en medio de aquellas situaciones difíciles, alguien se aprovechó para hacer de las suyas y han causado tanta muerte. Es un pecado que lleva a otro, es un abismo que lleva a otro abismo, ¿no? Es la manera más nociva, más diabólica de hacer algo malo para toda una nación. Hay gente que me habla de naciones, de donde ellos han venido, de escombros, de generaciones, y me dice, ustedes aquí no saben lo que está pasando allá. Las noticias aquí no llegan como la realidad que se está viviendo allá. Y ahí comienzan a hablar de los países que han sido víctimas de un mismo espíritu de Korah, de aprovecharse de situaciones difíciles en que el país estaba pasando, de crisis económica, política, social, cultural, etc. Se aprovecharon de aquel momento y surgieron en política, y se llama movimiento populista. Y se aprovecharon de la gente sencilla y se pusieron en el poder. Y el resultado no es otro. Óigame bien. Murieron solo de gente que reclamó de Moshe por la muerte del secto de Korah, que la tierra abrió y los tragó. La gente que vino donde Moshe a decir, mataste, trajiste muerte al campamento. Después de aquellos de Korah y los 250 que murieron de otra manera diferente de Korah, murieron otros 14.700 personas por causa del levantamiento de Korah. O sea que Korah se levantó, causó el daño que causó, murió y fue sepultado de una manera especial. La tierra lo tragó y después el pueblo de Israel continuó sufriendo mortandad y mayor todavía de la que sufrió en cuanto Korah tenía vida. Llegó el número a 14.700. Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en lugares donde se han aprovechado de circunstancias. Entonces la circunstancia que Korah se aprovechó para lanzarse en contra de Moshe y Aarón fue la de los 2 espías, que inclusive 2 de ellos que trajeron buenas noticias también se sujetaron, tuvieron que sujetarse a 40 años de peregrinación.
aunque entraron en la tierra, como el caso de Josué y Caleb, pero ellos tuvieron que someter, estuvieron junto con el pueblo en el juicio de los 40 años de peregrinación. Entonces, cuando se esté pasando por dificultad, es cuando más se tiene que poner ojo y vigilar para no ser víctima de ningún aprovechador, porque ellos causarán juicio para ellos y arrastrarán tras ellos a gente inocente, Es increíble, usted no sabe cómo soy tentado a mencionar los nombres de las naciones, pero es tan popular que ustedes no necesitan que yo mencione la cantidad de gente que muere por día. No es uno ni dos, son cientos. Que si usted ve desde que comenzó aquel Korah hasta el día de hoy, son más de estos 14.700. Es impresionante cómo son las cosas. Los momentos difíciles de nuestras vidas deben ser tomados como dice la Escritura. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. O sea, todo el tiempo no es de reír, ni todo el tiempo es de llorar. Hay tiempo para una cosa y tiempo para otra. Si estás pasando por tiempo de llorar, ora, aguanta, soporta, no va a ser la vida toda esto. Nosotros somos de una naturaleza que buscamos más a Hashem en estos tiempos difíciles. Si no los tenemos, fácilmente lo olvidaremos. Pero Baruch Hashem, que el tiempo, nuestra vida, sea cuántos años sean, sea que tú vivas aquí 50, 100, 120 años como Moshe, puede estar seguro, no serán todos los 120 años de prueba y de lloro y de tristeza y de lucha. No, ahí está viniendo el tiempo bueno. Como el puntero del reloj se dará vuelta y va a llegar el tiempo bueno. Como es seguro que hay noche y hay día, hay también tiempos de bonanza para todos nosotros. Aleluya, aleluya. Bueno, los otros son Datán y Abiram, que él logró mantener allí 250 hombres que no eran levitas como él. Que no eran levitas como el caso de Korah. Pero él logró 250 cabezas de sol. Son solo 12 tribus. Y él logró 250 cabezas, es decir, gente, dignidades, gente sabia, gente especial de entre el pueblo de Israel. Divida 250 por 12 tribus y usted va a ver que había bastante gente importante. Logró. Cuando alguien se levanta contra Moshe, no se está levantando contra Moshe, se está levantando contra la Torá. ¿Y contra quién dio la Torá? ¿Se acuerda cuando nosotros alzamos la Torá? Es una tradición sefaradita de antes de empezar el servicio de Torá o al principio del servicio de Torá. Vezot Torá shesam Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai beyad Moshe. Esta es la Torá. Vezot Torá que Hashem pone en manos de Moshe para que él nos entregue a nosotros. Entonces, menosprecio a la Torá es menosprecio a los mandamientos, es menosprecio en cierto sentido profético, a Yeshua mismo, que es la Torá viva, ¿no? La Torá viva, viviente. Pues bien, entonces, el ministerio de Moshe, y establecido y continuado junto con Aarón, estaba dedicado a romper entre el pueblo todo rasgo de paganismo adquirido en Mitzrayim. Tenemos que ver el suceso ese, el ministerio de Moisés
La vida de Moisés consistía, via que Moshe no era sacerdote. Moshe era un profeta. Él iba a terminar su ministerio y verá que no iba a quedar ninguno de la casa de él en gran eminencia. No, era la casa de su hermano Aarón. El ministerio de Moshe consistía en purgar, limpiar la mente de los israelitas de toda influencia egipcia. Era quitar de la mente de ellos todo aquello. Había en Egipto, nuestros sabios han compartido ese pensamiento por siglos. Había en Egipto un concepto de magia respecto a los primogénitos. Yo no sé si a usted ya le ha ocurrido alguna vez pensar por qué Hashem no empezó los macotes, las plagas en Mitzray por los primogénitos, sino que lo dejó por último. No sé si se ha fijado que cada vez que el Eterno daba un golpe sobre Egipto antes de que el pueblo de Israel saliera, él estaba golpeando parte del credo, de la ideología, del paganismo, de la idolatría, de la vida religiosa en la que estaba sumergido el pueblo egipcio. El pueblo de Israel tenía que salir de Mitzray completamente desobligado de todas las prácticas religiosas que ellos asistieron en Egipto. Vale considerar que fueron siglos. Cuando menos cerca de 300 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto esclavizado. Se nos dice 430 años y se cree que por lo menos 220 o 210 años, si no fue más, el pueblo de Israel vivió esclavizado. Esto significa que los que salieron de Egipto eran hijos, nietos y bisnietos de esclavos. Gente que nació de gente que nació en la esclavitud. La mente del pueblo de Israel estaba dominada por la esclavitud. Ellos eran todos esclavos. Si una manera de explicar mejor, imagínense, usted de origen sudamericano está en los Estados Unidos, ¿qué piensa usted que sus bisnietos tendrán del país de donde usted vino? Nada. ¿Por qué? Porque ellos habrán nacido aquí, son hijos de gente nacida aquí, ellos no tienen nada del país de usted. Tal vez hayan aprendido a hablar el idioma en la casa, y la mayoría de ellos ni siquiera el idioma de origen de sus bisabuelos saben, solo sabe el inglés. Entonces, esta era una generación de pueblo de Israel que salió de Egipto. Todas las creencias, las supersticiones, la magia de Egipto, ellos la habían presenciado, la habían absorbido, les había influenciado por generaciones. Y la tarea de Moshe, el ministerio de Moshe, vamos a decir así en términos un poco más claros, el ministerio de Moshe consistía en hacer la limpieza. Yo no sé si ustedes se han notado en los últimos 50 años, 60 años, que
muchos hombres de Elohim han sido levantados para un ministerio especial, hombres y mujeres. Y que si usted se fija en ellos, ellos tienen, aunque predican de varios temas de la Escritura, el enfoque de cada uno es particular. Es como así si este señor, toda vez que abre la boca y abre la Biblia, y donde quiera que él tome una cita para predicar, siempre llevará al pueblo a lo mismo, o a aceptar, a reconocer a Yeshua como su Mesías, su Salvador, o a la sanidad, o a la liberación, o a la Torá, o a esto. Entonces es bueno entender esto. Nosotros, como siervos de Hashem, somos elegidos no para ser el gran sabio de todas las materias. Siempre va a haber un enfoque. Cuando Hashem levantó a Juan Bautista o Yohanan a Matbil, todos podían reconocer, había un enfoque en su ministerio. Él tenía algo especial para mostrar al mundo. Y era aquello, el enfoque de Isaías era aquello, Samuel era aquello. Siempre los profetas tenían un enfoque particular que tiene que ver con su llamamiento. Pues bien, el llamamiento de Moisés era este. La misión de Moisés era recibir la Torá y hacer que este pueblo sin Torá, lleno de influencia pagana, cambiara su estilo de vida, borrara de sus mentes toda aquella influencia pagana de Mitzray y adoptara un estilo de vida distinto para agradar a Hashem, para mantenerse en libertad. Volviendo a los primogénitos, en la cultura egipcia, los primogénitos eran algo mágico. La ciencia ha procurado, voy a buscar ahora un argumento científico para explicar esto. La ciencia ha buscado explicar la apertura de las plagas que vinieron sobre Egipto. Científicos creyentes han tratado de buscar una explicación científica de lo que sucedió en Egipto. Y es muy largo para explicar ahora. Pero respecto a los primogénitos, ellos dicen que los primogénitos, porque ahora el científico se sienta para explicar a sus estudiantes, un científico creyente que quiere defender la tesis de que aquello hubo y que fue de parte del Eterno. Pero ¿cómo explicar que de repente viene un ruaj y causa la muerte en cada casa, pero la muerte específica de solamente primogénito? O sea, este ruaj no se equivoca y no muere uno que haya sido el segundo. Según la halajá nuestra, hablando de judaísmo ahora, dejando la cultura egipcia de un lado, según la halajá, si una mujer tuvo un aborto, sea de un niño varón o de una niña, tuvo un aborto, pero después se sanó y le nació un hijo, este ya no es primogénito, porque hubo un aborto antes. Aquel fue el primero que salió del vientre materno. Salió muerto, pero fue el que salió primero. Entonces el hijo que ella recibió después de un tiempo ya no es más el primogénito, no es reconocido como el primogénito. Una de las pruebas para establecer quién es un primogénito o no, la primera pregunta que se le hace a la mujer es:
Inclusive en la ceremonia del Pidyon Aben, el Cohen le hace la pregunta a la señora: ¿nunca tuviste un aborto antes de que naciera ese niño? Y ella tiene que decirle delante de Hashem que no. Y si ella dice que sí, entonces se suspendió todo, porque ese muchacho no es el primogénito. Entonces imagínense, ese Ruach que entró en Mitzrayim buscando a los primogénitos, no se equivocaba. No hay referencia ni en la Torah oral ni en la Torah escrita que ese Ruach se equivocó, porque Hashem no se equivoca. Él cogió los primogénitos de los animales y de los humanos. Y fue en la casa, todos estaban. Usted ya se preguntó alguna vez si los egipcios habrían hecho alguna cosa para salvar a sus primogénitos. Solo había una manera para salvar los primogénitos. Es agarrar un primogénito cualquiera y meter dentro de una casa que tenía la sangre en el dintel. No había otra manera. Pero ellos no hicieron nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían en la concepción egipcia. Dice que ellos creían que el primogénito encerraba algo mágico. Tenía unos poderes especiales. Y que ningún Dios podía con esto. Entonces Hashem dijo: esta va a ser mi última carta, esta va a ser mi último golpe. Con este les voy a decir que la cultura y la religión y la superstición y la magia egipcia se fue abajo de completo. Ya acabamos de tumbar a todos los dioses egipcios con 9 plagas. Ahora vamos a acabar con su credo. Vamos a mostrar al pueblo de Israel que nada de Egipto es aprovechable. Pero ¿cómo? Si Hashem tenía planes también con los primogénitos. Sí, pero no es una ley sin flexibilidad. No es producto de magia, no es cuestión de superstición o magia. Hashem bendecirá al que le teme a él. Amén. ¿Cómo sabe usted esto, hermano? ¿Y cómo puede establecer esto? Porque Hashem dijo que todo primogénito le pertenece a él. Pero Jacob no fue el primogénito y asumió el lugar de primogénito. Reubén era, pero perdió el lugar que le correspondía. Si usted va en la primera pareja, que un hermano mata al otro, pues bien, allí el primogénito resultó malo. Entonces, vea, hay algunos casos así. Hasta Abraham Avino, él tuvo su primer hijo, Ismael, y nosotros estamos pagando los platos rotos hasta hoy porque ellos se creen el descendiente del primogénito. Pero Hashem dice: no será con esto, será con Sara. El que yo voy a tomar en cuenta es el que nace de Sara. Pero el otro fue el primero de aquella mujer. Sí, pero yo no tengo planos con esto. Y fue con Isaac. Entonces vea que no es. Entonces, y hermano, ¿y qué tiene que ver todo eso con Parashat Korach? Tiene que ver que Korach era descendiente de alguien que se merecía más el puesto de Cohen que Aarón. Korach fue bisnieto de Levi y tataranieto de Jacob Avino. Si los padres o los abuelos no han sido buena gente, eso yo quiero guardar para ustedes respecto a los hijos de Korah. Pero
vea que Korah se preguntaba así: ¿por qué, si toda la congregación es de santos? Cuando él dijo toda la congregación, él estaba tratando de hablar de todos los levitas. ¿Por qué si todos los levitas son santos? Y los levitas entraron en el sacerdocio porque Hashem rechazó a los primogénitos de todas las tribus. El plan del sacerdocio le correspondía a los primogénitos de Israel. Pero como las tribus estaban involucradas en el pecado del becerro de oro, entonces Hashem dijo: no los voy a usar a estos primogénitos, voy a usar a la tribu de Leví, porque esta fue la que no se involucró, no se comprometió con la hechura del becerro de oro. En otras palabras, no contribuyó para esto. Entonces quedó con los levitas. Por eso hay una ceremonia que se llama Pidyon Aben, porque todos los primogénitos le pertenecen a Hashem, pero como Hashem no los va a usar, entonces ellos tienen que dar 5 shekeles de plata al Cohen para que el hijo quede desobligado de su obligación. Hace una semana atrás, una pareja en Miami quiso hacer el Pidyon Aben de su hijo, y nosotros le preguntamos cómo es el nombre de la madre, cómo es el nombre del padre, y resulta que el padre es un Leví. El padre es un Levi y la abuela del niño es Levi. Entonces usted no tiene derecho de hacer el Pidyon Aben. ¿Por qué? Porque no te favorece. Ese pertenece a Hashem como sea, porque es levita. Entonces lo que Korah quiso fue hacerse valer de los derechos de primogenitura que su padre y su abuelo venían arrastrando. Pero Hashem va a ser Aarón, y él escondiendo eso, como dijo Benjamín aquí, él involucró un montón de gente, pero él tenía sus intenciones personales de galgar el puesto de Moisés, y no solo era una ambición esa, sino para regresar el pueblo de Israel a Egipto. Y no era solo eso, para rechazar la Torá. Yo pienso que nosotros debemos ser muy prudentes, pero muy prudentes con relación a poner nuestra confianza en personas que rechazan la Torá. Nuestro Mashiach Yeshua no rechazó, no cambió, no anuló, no abogó, no anuló la Torá, sino que él ratificó la necesidad de la Torá. Entonces él dijo: yo no vine para anular, ni cancelar, ni abrogar nada de esto. Entonces cuando una persona rechaza la Torá, aún en parte, está limitando el poder de Yeshua en todo su ministerio, en todo lo que dice respecto al carácter mesiánico de Yeshua, porque él es la Torá viviente. Él no puede ser una Torá mochada, una Torá a medias, una Torá que no vale completamente. O la Torá es perfecta y toda ella es cierta y toda ella es actual, o no es. Si él es la Torá viviente, entonces o él es toda la Torá o él no es nada. O él es toda la Torá o él no es nada. Ahora, el ministerio de Moshe se enfocaba en traer una limpieza de la mente del pueblo de Israel. Y
precisamente los protagonistas, Korah, Datán y Abiram, ellos estaban empeñados en hacer que el pueblo volviera a Mitzrayim. ¿Qué quiere decir esto? Volver a aquella cultura y rechazar la que Hashem estaba tratando de implantar a través de Moshe en el pueblo de Israel. Era esto exactamente lo que estaba sucediendo. Yo no veo de otra manera. Hay muchas formas de comentar esa parashá, pero yo veo así, un Moshe cuya misión principal era quitar aquel pensamiento pagano, aquellas ideas, aquel paganismo de la mente del pueblo, implantar, como dice en el Ahavta, implantar la Torah de Hashem. Y Korah, Datán y Abiram no estaban dispuestos al nuevo estilo de vida. Ya ellos no creían ni si realmente Hashem le había levantado a Moshe y le había dado la Torah. Ya les hacía difícil entender que la Torah venía de parte de Hashem. A lo mejor ya ellos pensaban que la Torah era simplemente ideas, conceptos propios de Moshe. Y ellos anhelaban lo de antaño. Anhelaban lo de antaño. Hay un tratado en la Torah oral, Harniot, en el capítulo 3, versículo 3, versículo que expresa la posición del Eterno. Un versículo que expresa la posición del Eterno. Dice así: un bastardo que estudia la Torah es más estimado que un sumo sacerdote patam. Patam es como decir así, eso está escrito así en estos términos en el Talmud. Es como decir así un idiota, así. Es decir que un bastardo es porque en el lenguaje talmúdico, un bastardo es un hijo fuera del matrimonio, un hijo ilegal. Era muy menospreciado en la cultura judía, especialmente en tiempos talmúdicos, ¿no? Pero si él es un estudioso de la Torah, él es más estimado que un sumo sacerdote. Es decir que para Hashem lo que importa no es si es el primogénito. Importa si es el primogénito, pero lo que más le importa no es esto. Es la relación que esta persona tiene con el Eterno y con las instrucciones que Él nos da. Es decir que si Él es un sumo sacerdote, como hubo en la historia del judaísmo, ¿no? En el que Roma, se pagaba dinero a Roma para comprar el derecho de ser sumo sacerdote en Israel. Algunos se murieron en el lugar santísimo en tiempo que había el Beit HaMikdash todavía. Esto sucedió en los años entre que murió Yeshua y el año 70 en el que el Beit HaMikdash fue derrumbado, destruido. Pues bien, porque Hashem está más enfocado en personas que le temen que si es o no es el primogénito. Entonces, la última plaga fue para decirle a los egipcios y al pueblo de Israel que Hashem no está limitado a las reglas, que Hashem no tiene que ver con esta magia del primogénito. Y no es que estaba en contra del primogénito. Él dice: el primogénito es mío y todos tendrán que ser redimidos. Pero yo voy a usar a la tribu de Leví y voy a usar a la casa de Aarón para el sacerdocio. Yo he dicho aquí algunas veces
Aquí hay reglas y nosotros manejamos las reglas. Hashem maneja las excepciones. No es que todas reglas tienen excepción. Pues bien, nosotros manejamos las reglas. Él maneja las excepciones y las maneja muy bien. Y las maneja muy bien y con justicia. Por ejemplo, cuando fue de elegir al rey, un rey para Israel, después de la caída de Shaul, Samuel va a la casa de Shai y dice, reúne a tus hijos. Y llega allá, encuentra a todos los hijos reunidos. 7. Todos los hijos reunidos ahí. Y Shai pensó así, esos son los hijos más guapos, los hijos los mayores. Aquí está el primogénito también. Samuel tiene todo aquí. No hace falta que venga David. A David le dejamos allá cuidando las ovejas. ¿Para qué traer el muchacho, el garrapatoso, el pulguero, el pulguento, hasta ese muchacho lleno de piojos, de ovejas, viviendo por allá por la montaña? Perder tiempo. Váyanse ustedes los 7 y venga y preséntese que ahí viene el profeta Samuel. El profeta Samuel entra y ve a los muchachos todos encorbatados, todos bien bonitos. Eso es para que ustedes se despierten. Todos bañados, perfumados, puesto el desodorante. Ya Samuel les mira a cada uno así. Y hace una pregunta que yo ya vi predicadores predicando solo sobre esta pregunta para jóvenes. ¿Se acabaron los jóvenes? Ya estoy aquí. Samuel llega a la casa de Ishai, ¿se acabaron los jóvenes? Solo estos tienen. ¿Seguro que no falta ninguno? ¿Y por qué hace esa pregunta? Porque Hashem no me ha dicho nada de estos. Pero aquí está te presenta el nombre, dice nombre, apellidos, historia, el currículo, el récord de él. Es un buen muchacho, vea, es el primogénito. ¿Ah? Militares. ¿Hay alguno que no está presente? Bueno, el que no está, ¿qué va a creer? Usted no sabe quién es. En el Talmud hay un comentario acerca de David, de que se tenía dudas si David era hijo mismo de Ishai o no. Que se habían hablado mal de la madre de él. Y que el padre Ishai tenía dudas, por eso no le llamó. Y Hashem tuvo la oportunidad de levantar la moral de esa mujer. Y no menospreció. Y dijo, así con que hay un pulguento por ahí, pues tráemelo. Hasta que él no llegue aquí, yo no voy a hacer nada, no quiero comer. Y la comida se va a enfriar. Lee el texto y usted va a encontrar eso que estoy diciendo así. Y trajeron, y llega David sudando allá. Apenas él abre la puerta y entra el Ruach, le dice a Samuel, este es el que será rey sobre Israel. Pero ni siquiera es primogénito. No es ni uno de los grandes. El muchacho es un adolescente. Y regó el aceite del shofar, del cuerno que tenía sobre él y se fue. Hashem lo conocía. Escuchaba sus oraciones allá en el campo. Sus salmos que él tocaba en su arpilla. Él escuchaba y sabía lo que había en el corazón de aquel muchacho. Y él recibió el título honorífico de el hombre según el corazón de Dios. Hashem conoce el corazón. Entonces esto aquí, un bastardo estudioso de la Torah, temeroso de Hashem, que era la peor especie para el concepto de los sabios en la Torah, pues es más estimado por el Eterno que un sumo sacerdote irresponsable. Más estimado. Hashem, sin romper la importancia de la primogenitura y sin dar valores mágicos a ella, eligió a los levitas en vez de los primogénitos para que no estuvieran
porque no estaban con el becerro de oro. Moshe dice así, Hashem va a decir quién es Kadosh y quién es el que Él ha santificado y quién es el que Él ha acercado así. Vea bien, eso quiere decir que Aarón y su familia y los levitas habían sido santificados por Hashem, separados por el Eterno para una misión. Y al que Hashem ha santificado, más le conviene que se santifique también a sí mismo, ¿no? Pero eso no era una cuestión de solo porque eran la tribu de Leví, no, era porque el Eterno los santificó. Los incensarios que llevaban los del secto de Korah fueron santificados para servir en el templo, para que ellos pudieran presentarse delante de Hashem. Pues los que llevaban los incensarios fueron muertos, quemados. Y los incensarios, porque habían sido santificados, fueron batidos a martillo, hecho lámina y puesto en el altar. ¿Y sabe por qué? Porque habían sido santificados para Hashem. Cuando alguien o algo ha sido santificado por el Eterno, separado para el servicio del Eterno, puesto aparte, no importa si viene Nabucodonosor y se los lleva y pone en su armario o en su caja fuerte allá en Babilonia. Han sido santificados por el Eterno. Y no pasó nada con Nabucodonosor ni con el pueblo de Babilonia hasta el día que ellos decidieron hacer una fiesta y les faltó copas. Ellos, si vaya allá en la caja fuerte, hay unas copas allá que trajimos de Israel cuando nosotros vencimos a ellos en la guerra. Los vencimos. Ahí trajeron las copas. Cuando ellos comenzaron a usar esas copas, apareció una mano allá. Pesado, fuiste en la balanza y fuiste hallado en falta. Todo te ha venido abajo ahora, porque has metido la mano en cosas que han sido santificadas para el servicio de Hashem. El asunto es que el concepto de santificación occidental y romano es bastante distinto. El concepto de santificación en esos medios parece más santuchería que santificación. Es como si la persona tuviese una aureola, hasta lo ponen en las aureolas, ¿no? Las fabrica, las ponen en sus santos, sus dioses, sus ídolos, porque tiene un concepto distinto del de Hashem. El concepto bíblico de la santificación es cuando Hashem coge una persona o una cosa y consagra a su servicio. Esto le pertenece al Eterno. En la Parashat Korah aparece la palabra mataná, que es una palabra muy común en el vocabulario hebreo de hoy día. O sea que los levitas fueron dados de mataná. Hashem los dio de mataná al pueblo de Israel. Lo tomó como mataná, como regalo. Hasta hoy día cuando alguien da un regalo a otro, le da un mataná. Pues bien, los levitas son matanot, son regalos. Son lo que se dice en español un poco más clásico, dones. Y en el Brit Hadashah aparece expresión de que Hashem mismo dio dones a la Keilah, a la comunidad. Y a unos dio así, otros dio así, otros dio así. Son dones. Ellos han sido donados por Hashem. Entonces, santidad es separación para el servicio de Hashem. Hay la separación que la hace el Eterno. Separó los levitas y de entre los levitas a la familia de Aarón.
y hay la separación que uno cultiva. El que es santo, santifíquese todavía. La santidad que uno cultiva en uno mismo, cada uno de nosotros, todo el pueblo de Israel es santo, son un reino de sacerdotes, pero hay grados de santidad. No es que uno vale más que el otro, es que a uno Hashem le confía más y espera más. En la parábola de los talentos, entonces a uno da uno, a otro da dos, a otro da 5. Y espera más del que dio más, espera más. Bueno, el que recibió 5, pues toma aquí otras 5. Pero no esperabas otras 5 del 1. Por lo menos una más del 1, del que recibió 1. Pero acontece que el que recibió 1 entregó una mismo. Entonces él tenía que presentar por lo menos 2. O sea que la santidad de la Kedushá con que Hashem Mitkadesh santifica, Mekadesh santifica a los levitas, es esta, ¿no? Que él concede a la tribu de Leví mayor la responsabilidad del templo, del Mishkan y del Beit HaMikdash, del servicio, de la vodá, como se dice en hebreo, y a la familia de Aarón. La otra palabra es lekarev, acercar. Entonces, ¿a quién Hashem ha acercado? Él no había acercado, ni había santificado para esto a Korah, ni a ninguno de los que se sumaron a él. Y la otra palabra se encuentra, la que dicta la sentencia misma de los demás que murieron. Fue así, porque alguien podría pensar así, pero Moshe manda que ellos hagan incensarios y comparezcan delante de Hashem. ¿Cómo es esto? Él sabía que Hashem no iba a aceptar esto, pues antes de que ellos se presentaran con estos incensarios, Hashem dice así en el versículo 10 del capítulo 16, Él te acercó a ti, a todos tus hermanos, a los hijos de Leví contigo, y buscan además el sacerdocio. Por ello, tú y toda congregación que está uniendo están contra Hashem. Y en cuanto a Aarón, que es él para que proteste contra él. Ahí en el versículo 2 dice así, mandó Moshe llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas dijeron, no ascenderemos. Ascender es hacer aliá. Ascender es por ejemplo, cuando llamamos a la lectura de la Torah, dice, na lamod le aliá a la Torah, hacer aliá a la Torah. Ahí llamamos a una persona para subir a la plataforma, pasar adelante, subir. Cuando alguien sale de Galilea y va a Jerusalén, sube hacia allá. Cuando alguien va de aquí, de Estados Unidos para Israel, sube. Cuando sale de Israel para acá, baja. Es así, ¿no? La lotve le orid. Entonces sube y baja. Cuando Moshe le llamó a Datán y a Abiram para reunirse con él, mandó llamar. Ellos dijeron, no ascenderemos. Si no asciende, baja. O sube o baja. No hay medio término. Entonces ellos mismos definieron su propia sentencia. Ellos mismos definieron su propia sentencia. Como ellos no quisieron subir, entonces la tierra abrió y ellos bajaron. Moshe les dio la oportunidad de antes de arrepentirse. Moshe les dio la oportunidad de que ellos vengan, siente conmigo, déjame explicar. Usted está equivocado, no es así. Las cosas son así, así, así. Vea, no estamos jugando aquí al judaísmo. Esto son cosas serias. Son 613 mitzvot. No pueden ser menospreciadas. Estas y esta te corresponde a ti. Y tú no puedes, eso no vino de la cabeza de Moshe, eso vino de la mente del Eterno. Entonces ellos dijeron, no ascenderemos. Ah, ¿tú no vas a subir?
entonces tú ya sabes para dónde tú vas.